Advertencia: el contenido del siguiente podcast está destinado a audiencias mayores de edad. Si este programa es escuchado por menores, se recomienda la compañía de un adulto. En este episodio se presentan casos reales de la Crónica Negra. Por lo tanto, se recomienda al auditorio discreción. Historias para no dormir presenta una recopilación de escalofriantes casos de asesinos seriales. Hola y bienvenidos a este episodio especial de Historias para no dormir. Los saluda José Setune. Antes de comenzar, quiero pedirles una disculpa a nombre de todos los que hacemos este podcast, ya que la semana pasada, con motivo de la festividad de Todos los Santos y un brote de gripa en los estudios del Callejón del Aguacate, nos tomamos unas breves vacaciones. Pero estamos de vuelta y les traemos una sorpresa. El episodio de hoy no es parte de la programación regular. Es un episodio que recopila 5 casos de la Crónica Negra y será parte de un proyecto alternativo que les estaremos presentando al final de la primera temporada. La Habitación del Pánico será un lugar destinado a investigar, narrar y discutir los casos más relevantes de la Crónica Negra y contará con la participación de todo el equipo de Historias para no dormir. Queremos advertirles que el contenido a tratarse en el presente episodio es del orden de la nota roja, la Crónica Negra. Presentaremos casos con cierto detalle de asesinos en serie que han llegado de manera infame a este rubro particular de la historia. Hoy queremos guiarlos por esta habitación del pánico donde el miedo es real y proviene de los monstruos que habitan entre nosotros, personajes que han marcado la historia a través de crímenes infames. Es la opinión de todos los que realizamos este podcast que la humanidad tiene una mayor cantidad de bondad que monstruos reales. Así que este espacio no es un tributo a los asesinos en serie, sino una presentación de sus crímenes, la cual hacemos con respeto a las víctimas con quienes nos solidarizamos y lamentamos su muerte prematura a mano de los asesinos que les presentaremos. Llega el momento de asegurar todas las ventanas y puertas. Estar seguros de que nadie nos persigue. Pónganse cómodos. La Habitación del Pánico abre sus puertas ya para narrar a ustedes estos 5 episodios de la Crónica Negra. Nos transportamos a la primera década del siglo XX. El lugar, Barcelona. En medio de un clima de desigualdad y constantes cambios, una ola de desapariciones de niños azota la ciudad. También lo hace la temible plaga de la tuberculosis. Sin importar la clase social, la enfermedad resulta letal para la gran mayoría de personas que la contraen. Médicos y curanderos se plantean soluciones a diario, algunas útiles y otras no. Mientras la burguesía catalana se concentra en las zonas más acaudaladas de la ciudad, la clase media y baja coexisten en los barrios centrales de la ciudad condal. Barrios en donde las familias más humildes viven el miedo a la monstruosa figura del hombre del saco, responsable de la desaparición de cientos de niños. En el portal de Santa Madrona podemos encontrar una gran variedad de personajes regulares. Prostitutas, policías y mendigos. Una mujer con harapos gastados mendiga a diario por las mañanas. Siempre se le ve acompañada por niños. Todos estos personajes son parte de un cuadro hiperrealista muy común y representativo de las ciudades después de la Revolución Industrial. Otra imagen común en las ciudades son los casinos, donde las grandes fortunas amasadas por industriales y empresarios de la clase burguesa conviven noche a noche en los excesos y placeres mundanos. En el gran casino de la Arrabasada, otro tipo de decadencia es el pan de todos los días. No solo las apuestas, la bebida y comida en exceso son constantes. La prostitución y la trata de menores también lo es. Investigaciones posteriores han revelado escalofriantes detalles sobre este lugar de Cataluña.
desde el cuarto de las baldosas, en donde se ofrecía un lugar privado para el suicidio de los grandes perdedores del casino, hasta las habitaciones que regenteaba una dama de nombre Enriqueta Martí Ripuyas, una dama que facilitaba todos los pedidos, por decadentes que fueran, a sus distinguidos clientes. Vestida con las mejores telas y confecciones de la Barcelona de inicios del siglo XX, era la gran alcahueta de los vicios de la burguesía de aquellos tiempos. No solo lograba facilitar la prostitución de mujeres adultas, que en aquel entonces y en esa ciudad se consideraba a partir de los 23 años, sino que también se le consideraba una proxeneta, especialista en menores de edad, llegando a edades tan tiernas como los 3 a 14 años. Natural de Sant Feliu de Llobregat, Enriqueta Martí Ripuyas nació un 2 de febrero de 1868. No se tiene un registro fiable de la fecha en la que se trasladó a Barcelona ciudad, pero sí se sabe que trabajó como niñera, empleada doméstica y dependiente en droguerías. En 1895, Enriqueta Martí se casó con el artista plástico barcelonés Joan Pujalló. Según el testimonio de Pujalló, el carácter de Enriqueta era dominante, errático, impredecible. La infidelidad y su gusto por la vida de la prostitución eran constantes y, según el pintor, la causa principal detrás de cada una de las 6 separaciones que tuvo la pareja. Hay cronistas que afirman que de la pareja nació un niño que murió de malnutrición, mientras otros defienden que nunca engendraron alguna criatura. La primera ocasión que la afición por el mal vivir de Enriqueta estuvo en el foco policial fue durante 1909, cuando fue detenida por regentear un burdel especializado en menores de edad, niños de 3 a 14 años. El cargo por proxenetismo y su paso por prisión fueron evitados gracias a que al momento de su detención, Enriqueta estaba acompañada por un joven perteneciente a una familia adinerada de Barcelona, por lo cual los cargos y el nombre del joven en cuestión fueron borrados, y Enriqueta puesta en libertad. El apartamento del carrer Minerva no fue registrado y el mismo Joan Pujalló fue quien se apersonó para recoger a su entonces esposa. El modus operandi de la proxeneta y secuestradora era atraer a infantes de familias humildes con la promesa de caramelos para después secuestrarlos y regentearlos, ofreciéndolos como un exclusivo servicio a sus clientes. Después de que estos niños cumplieran su propósito, eran asesinados y sus restos eran aprovechados al máximo. El error que terminaría el reinado de terror sembrado por esta mujer se dio un 10 de febrero de 1912, cuando una niña de nombre Teresita Guitart Cungost, quien acompañaba como siempre a su madre al mandado, fue atraída por Enriqueta para después ser secuestrada, poniéndole un saco de tela sobre el rostro para ser llevada al entrepiso del número 29 del carrer Ponant, en el barrio del Raval. Ahí, la niña fue rapada, y Enriqueta le dijo que su nombre ya no era Teresita, sino Felicidad. Además, le prohibió la entrada a ciertos cuartos de la casa, así como acercarse a las ventanas. En público, la niña habría de acompañar a la mendiga y llamarla mamá. La enorme diferencia que hubo en el caso de la pequeña niña Guitart es que su familia no era de clase baja. Era una familia de clase media conocida y querida por gran parte de la ciudad condal. La desesperación de los padres causó una extensiva búsqueda policíaca y la atención sobre la ola de desapariciones de menores. Esta búsqueda culminaría 2 semanas después, cuando una vecina del edificio que habitaba Enriqueta Martí dijo haber visto a una niña asomada por una de las ventanas del entrepiso. Niña que no era la hija de Enriqueta. La señora Claudina Elías vio, el 17 de febrero, a una niña con el cabello rapado,
La vecina notó que la niña de cabello rapado no era la hija de Enriqueta y que guardaba cierta similitud con la desaparecida Teresita Guitart. Esto hizo que la vecina cuestionara a Martí, quien en vez de responder únicamente cerró la ventana. Este rumor llegó a oídos del colchonero del barrio, quien a su vez puso sobre aviso al agente José Asens, quien le comunicó de forma inmediata al jefe de brigada Ribot. Los agentes de la ley no tenían pistas claras sobre cómo abordar el asunto y poder entrar al entrepiso del 29 de la calle Poniente. Aprovechando una legislación que dictaba una prohibición de criar y tener gallinas en los pisos de la ciudad de Barcelona, los agentes se presentaron en el domicilio de Enriqueta Martí y Ripuyes, alegando que había una denuncia vecinal que señalaba ese piso como el origen de cacareos y ruidos de gallinas. Molesta y sin sospechar nada, Enriqueta abrió la puerta a los agentes. Lo que descubrieron ahí marcó definitivamente la crónica negra española. Fue el 27 de febrero cuando el municipal Asens entró al departamento acompañado por el brigada Ribot. Encontraron a dos pequeñas con ropas sucias y bajo grado de nutrición. Al preguntar a la pequeña que tenía la cabeza rapada sobre su nombre, ella les dijo que su nombre era Felicidad y su madre adoptiva era la señora Martí. Sin embargo, al indagar una vez más, la niña terminó por decir su nombre real, Teresita Guitart. Fue así que los agentes apresaron a Enriqueta Martí y Ripuyes y la llevaron junto a las dos niñas a rendir declaración ante el juez. Teresita y la niña que todos los vecinos del edificio conocían como hija de Enriqueta Martí, de nombre Angelita, rindieron una declaración que estremeció a los agentes de la ley. Teresita contó que aquel 10 de febrero, día de su secuestro, ella estaba acompañando a su madre a los mandados diarios. Aburrida de la rutina de aquel día, decidió separarse de su madre. Fue entonces cuando Enriqueta la llamó y le prometió caramelos. La niña, sin sospechar nada, fue con aquella señora de aspecto humilde. Al notar que se separaba demasiado de su madre, la niña quería gritar y volver, pero Martí le puso un saco negro sobre la cara y la llevó hasta su piso. Al llegar, la convenció de dejarse cortar el cabello. También le dijo que de ahí en adelante su nombre era Felicidad y su nueva madre era ella. Conoció entonces a su compañera de sufrimiento, Angelita. Teresita también recordó que un día Angelita y ella se tomaron de las manos, entraron a una de las habitaciones prohibidas del entrepiso y descubrieron un saco lleno de ropas de niños ensangrentadas y un cuchillo. Ambas gritaron y salieron a sus camas para no ser castigadas. Angelita le habló de otro niño de nombre Pepito. Los agentes preguntaron a Angelita sobre Pepito. Su testimonio causaría una profunda investigación que los llevaría a macabros hallazgos. Angelita contó que Pepito era un niño rubio al que su mamá había asesinado en la mesa del comedor. La niña aseguraba haber presenciado todo el hecho escondida y en silencio. Después de presenciar tan horrible espectáculo, Angelita dijo que volvió a su cama para aparentar estar dormida. Los agentes volvieron al 29 de la calle Poniente. Al revisar todos los cuartos del entrepiso, cada uno de los horrores creció exponencialmente. Encontraron el saco lleno de ropas infantiles manchada de sangre, acompañadas también de un cuchillo jamonero ensangrentado. Al abrir otra habitación, hallaron un salón finamente decorado, con muebles de bella manufactura, vestidos propios de una dama de alta sociedad. Vestidos que utilizaba Enriqueta para acudir con sus clientes al casino de la Arrabasada y al teatro del Liceo, así como vestidos de niño y niña a juego. El contraste con el departamento maloliente y austero
era la representación gráfica de la doble vida de Enriqueta. Después, encontraron un segundo saco con ropa sucia. En el fondo de este había al menos una treintena de huesos que parecían haber sido expuestos al fuego. Quedaba una habitación por abrir. Derribaron la puerta y encontraron el macabro laboratorio de quien desde entonces sería conocida como la vampira del Raval. En aquel cuarto había frascos con sangre coagulada, tuétanos que eran vendidos por la vampira a las compañías ferroviarias como pegamento, cataplasmas y sangre con manteca abdominal que Enriqueta ofrecía a sus clientes adinerados como supuestos remedios contra la tuberculosis. Además, antiguos libros con caligrafía de alta calidad escritos en lenguas muertas. Eran libros de brujería. Cabe destacar que en aquel entonces se creía que la sangre de niños, así como su manteca o grasa abdominal, era una cura para la tuberculosis. Se hallaron también cráneos, huesos y una lista con nombres de muchas familias de la alta burguesía catalana. Este hecho causó una gran conmoción en la sociedad barcelonesa que exigía justicia y la revelación de los nombres. Sin embargo, ante las crecientes presiones populares y temiendo la repetición de la Semana Trágica, el alcalde Joaquim Sustres y Rey, así como los altos mandos de la policía, pidieron a periódicos conservadores como ABC, diario que cubrió extensivamente los crímenes de Enriqueta, que publicaran la lista de nombres como benefactores regulares de la vampira del Raval en su faceta de mendiga. Dada la siniestra naturaleza de los hallazgos, el juez ordenó una revisión de las propiedades habitadas por Enriqueta Martí hasta 10 años antes. Fue así que en una torre conocida como Lindo, en Sant Feliu de Llobregat, hallaron una pared falsa que escondía frascos con sangre. En la calle de Picalqués hallaron huesos de niños. En la calle de Tallés hallaron huesos y osamentas que aún tenían partes de cabelleras. En Sants, en la calle Jux Florals, se encontraron la osamenta de un niño con cabello rubio y huesos diversos. Médicos anatomistas consultados concluyeron que los huesos pertenecían a pequeños de 3 y 6 años. Cuando Enriqueta fue interrogada, dijo que a Teresita la había encontrado abandonada y mal alimentada el día 26 de febrero en la Ronda San Pablo, y aseguró que Angelita era su hija. Después de varios interrogatorios, y teniendo el testimonio de Joan Pujaló, quien negó haber procreado con la vampira, ella terminó por admitir que Angelita había sido arrancada a su cuñada al nacer, pues la había hecho creer que en realidad había tenido un ovito. En cuanto a Pepito, Enriqueta dijo que era un niño, hijo de una familia muy pobre que se lo había encargado al no tener recursos suficientes para poder mantenerlo, y que al enfermar el pequeño lo había llevado a sanar a las afueras de la ciudad condal. Al ser cuestionada sobre las osamentas, sobre los huesos, sobre las pociones halladas en sus propiedades, simplemente dijo que los utilizaba para hacer investigaciones anatómicas, versiones que fueron desmentidas por los expertos consultados. Las evidencias y las contradicciones de Enriqueta, así como el creciente enojo social que era alimentado a diario por nuevos testimonios que llegaban a la comisaría, hicieron que se trasladara a la vampira del Raval a la prisión Reina Amalia, donde habría de esperar sentencia y, de ser encontrada culpable, se enfrentaría a la muerte en el garrote vil. Su juicio jamás llegaría, pues se dice que tras varios intentos de suicidio, las presas asesinaron a golpes a esta mujer la madrugada del 12 de mayo de 1913. Otras versiones defienden que un sicario contratado por la burguesía barcelonesa ingresó para matarla. Los autores que sostienen esta versión oficial de la Crónica Negra, como Silvia Legarda Mata,
quien recoge esta versión en su libro Fantasmas de Barcelona, o el escritor Fernando Gómez Hernández, quien sostiene una versión similar en su crónica El misterio de la calle Poniente, defienden estas versiones y concuerdan que el primer contacto que tuvo la vampira con la sangre se dio en el casino de la Arrabasada, donde uno de sus clientes, en medio de un acto sexual con un menor, terminó por quitarle la vida. Fue así que Enriqueta desmembró al pequeño y utilizó cada uno de sus restos para el tráfico de órganos, venta de cataplasmas, pociones, los huesos y tuétanos, así como la grasa para la venta a industriales ferroviarios y fabricantes de pegamento. Aquel fue el inicio del macabro negocio redondo de la también llamada Maladona. Por otro lado, hay escritores como Elsa Plaza, quien en su libro El cielo bajo los pies defiende la tesis de que Enriqueta Martí no era la monstruosa vampira del Raval, sino un chivo expiatorio para esconder las inhumanas condiciones de explotación laboral de la época, así como el estatus de curandera de Martí, lo cual justificaba la tenencia de huesos. También, el escritor Jordi Corominas, quien en su libro Barcelona 1912, dice que Enriqueta Martí no era sino una mujer afectada por la pérdida de su hijo, lo que la llevó a secuestrar a Teresita Guitart y a acompañarse de Angelita, pero no una asesina despiadada. Ambos tratan de desmontar el mito de una asesina en serie utilizada para atraer turistas y justificar así las desigualdades de la época. Los dos autores defienden que Enriqueta padeció un cáncer uterino, lo cual explicaría las ropas ensangrentadas halladas en sus propiedades y su muerte en prisión. Son muchos los misterios que rodean la vida y la muerte de Enriqueta Martí, pero la Crónica Negra la guarda como el expediente de la vampira del Raval, secuestradora en serie, proxeneta, alcahueta, hechicera, asesina de menores. Si quieren conocer otros documentos sobre esta asesina, les recomendamos el video dedicado a su figura, hecho por Nekane Flischer en su canal homónimo en YouTube, donde además podrán gozar de su contenido sobrenatural y sus extraordinarias narraciones. También, Adolfo Arjona, titular de La Noche, programa que emite la cadena COPE, en su sección de Crónica Negra, dedicó un episodio junto a José Manuel Frías, expertos forenses judiciales, y la contraparte, en este caso Jordi Corominas, a discutir la misteriosa figura de Enriqueta Martí Ripuyas. Descuartizadora de pequeños en la colonia Roma. Restos humanos han sido encontrados y la culpable ha huido. Este fue el titular del periódico La Prensa, la mañana del 9 de abril de 1941. La mujer que había huido era una de las vecinas del número 9 de la calle de Salamanca en la colonia Roma. Su compañera del departamento en el tercer piso de dicho edificio la identificó como la partera y enfermera Felicitas Sánchez Aguillón. Días después, todo el país la conocería como la trituradora de angelitos, la ogresa de la colonia Roma o la espantacigüeñas. En la última década del siglo XIX, en la localidad de Cerro Azul, en el estado de Veracruz, nació la protagonista de esta horripilante historia. De su niñez se saben dos cosas en concreto. La primera, que su madre fue particularmente fría e indiferente con ella. Los que estudiarían a la trituradora de angelitos aseguran que fue este el hecho que sembró en ella un profundo desprecio a la figura materna. Lo segundo que se conoce de su infancia es que su mayor diversión era envenenar a perros y gatos callejeros. En Veracruz,
Felicitas Sánchez estudió enfermería y comenzó a ejercer como partera. También contrajo nupcias con un hombre de carácter débil y manipulable llamado Carlos Conde. Preguntado por la prensa y la policía sobre su exesposa, dijo: «Desde joven mostró una naturaleza perversa. Se distinguía por su maldad. La creo capaz de destazar niños y cosas peores». Según Conde, el matrimonio terminó después de que Felicitas lo coercionara para vender a las hijas gemelas que habían engendrado. El argumento utilizado por Sánchez Aguillón fue que la situación económica de la pareja no permitía dar una vida digna a las pequeñas, por lo que el dinero que recibirían a cambio sería de mayor provecho. Conde, convencido y obligado por su mujer, accedió. Unos días después, arrepentido de su decisión, le preguntó a Felicitas el paradero de sus gemelas. Ella se negó rotundamente a ofrecer los datos de los compradores. Esta fue la primera transacción del macabro negocio de la ogresa de la colonia Roma. Cuando Carlos Conde se divorció de Felicitas, ella migró a la Ciudad de México. Se desconoce la fecha precisa de su llegada a la capital. Sin embargo, su primer encuentro con la justicia la ubica ya en el Distrito Federal, en el año de 1910, cuando la policía la arrestó por tráfico de menores, delito que libró pagando una fianza. El negocio con el que comenzó su trajinar fue precisamente el tráfico de menores, además de atender partos, una empresa tan fructífera que le permitió mudarse a una de las zonas más exclusivas de la ciudad, la colonia Roma. En el edificio ubicado en el número 9 de la calle de Salamanca, rentó un cuarto en el departamento del tercer piso. La mujer con la que compartía vivienda y alquiler, dado que no estaba muy seguido en la propiedad, no tuvo objeción alguna más que mantener la vivienda limpia. Esto permitía a Felicitas atender los partos en el departamento. Una noche, una mujer de posición acomodada tocó a la puerta de Felicitas Sánchez. El motivo de la consulta era interrumpir el embarazo de la clienta, quien había quedado embarazada de su amante y necesitaba practicar un aborto para evitar un problema con su esposo. Felicitas accedió. Después del legrado, la mujer agradeció la discreción y los servicios prestados, prometió recomendarla y se marchó. Aquella mujer cumpliría su palabra, presentando una nueva área de negocio para Felicitas: el aborto clandestino. Aquella noche marcaría el inicio de la carrera criminal de una de las infanticidas más prolíficas de la historia de la crónica negra, pues al verse enfrentada con el problema de limpiar el departamento, descuartizó al angelito, lo envolvió en papel periódico, lo puso en bolsas diferentes y lo tiró como basura en terrenos baldíos de la zona. La reputación de Felicitas continuó en aumento tanto en el tráfico de menores como en la práctica del aborto, al grado que daba consultas a domicilio. Las madres solteras que buscaban evitar el enjuiciamiento de la sociedad acudían con esta mujer para que ella se encargara de buscarles una nueva familia por un alto precio. Ella gustaba de torturar a los pequeños que vendería, dándoles baños de agua fría, alimentándolos con carne y leche en descomposición. Aquellos niños que no conseguían comprador al término de una semana eran estrangulados, desmembrados, envenenados, o en el peor de los casos, la ogresa de la colonia Roma los bañaba en gasolina y los arrojaba como leña al calentador de agua de su domicilio. Las paredes del edificio eran tan gruesas que los gritos de horror, dolor y auxilio no eran escuchados por los vecinos, pero sí percibían constantemente un humo negro maloliente que emanaba de su departamento. Como si de un ritual se tratara, Sánchez Aguillón recolectaba los huesos de los pequeñines, los arrojaba por el drenaje y tomaba largos baños de agua caliente. El constante bloqueo en las cañerías del apartamento fue la clave para que la ogresa conociera a uno de sus dos cómplices, Salvador Martínez Nieves, plomero,
quien al ser detenido y presentado ante el Ministerio Público, contó que la primera ocasión que acudió al domicilio de Sánchez Aguillón a destapar una cañería, se horrorizó, pues el motivo del bloqueo era el cráneo de un bebé. Sostuvo haberse negado, y ante su negativa, la trituradora de angelitos amenazó con denunciarlo como cómplice de sus delitos, además de ofrecerle una cuantiosa suma de dinero por su silencio, razón por la cual, aseguró el plomero, no tuvo otra opción más que acceder. Este hombre fue aprehendido el 11 de abril de 1941, mismo día en el que fueron aprehendidos el amante de Felicita Sánchez Aguillón, Roberto Sánchez Salazar, quien planeaba ayudarle a escapar al estado de Veracruz en compañía de la ogresa de la colonia Roma. Roberto Sánchez Salazar era un viejo conocido de las autoridades por ser un miembro regular de las actividades ilícitas realizadas por diversos grupos del crimen organizado que operaban en la ciudad. En especial, era conocido del detective José Acosta Suárez, quien un año después también detuviera a Gregorio Goyo Cárdenas, el estrangulador de Tacuba. El Beto, o el Güero como le llamaban en el bajo mundo, fue cómplice y amante de la trituradora de angelitos. Sánchez Aguillón expandió su negocio al número 69 de la calle Guadalajara, en donde compró una miscelánea a la que llamó La Quebrada. Aquel lugar fue otra sucursal de la crueldad inimaginable de esta mujer. Por las noches continuaba realizando abortos clandestinos y captando menores de madres solteras para venderlos. En aquel lugar descuartizaba a los pequeños y entregaba sus restos a su perro, mientras que los huesos los arrojaba por el WC o envueltos en periódico a la basura. El día 8 de abril de 1941, don Roberto Páez, dueño del estanquillo La Imperial, que ocupaba en aquel entonces la primera planta del número 9 de la calle de Salamanca, llamó a un plomero y 2 albañiles. Las tuberías del edificio estaban colapsadas. Cuando retiraron el piso y la cañería, encontraron un conjunto de gasas sanguinolentas, carne en descomposición, el cráneo de un angelito, así como 2 piernitas. La policía y la prensa se apersonaron en aquella dirección. La toma general guiaba el rastro de aquella atrocidad al apartamento 3, cuando la casera del lugar, quien compartía vivienda con Felicitas, rindió su testimonio. Dijo que en efecto sabía que ella atendía partos, pero desconocía el horror que guardaba la habitación de la mujer, a quien uno de sus vecinos describió como una bruja con los ojos saltones, gorda, fea, más bien repugnante. Aquella habitación guardaba para la policía un escenario macabro. Al entrar, en un buró había un cráneo rodeado de velas, agujas y fotos de bebés en las paredes. Aquel mismo día, a las 6 de la tarde, los oficiales de policía se dispusieron a hacer el registro de la quebrada. La dependiente del local, María González, le dijo a los oficiales que la dueña no se encontraba, que no la había visto ese día. Un muchacho que fue preguntado por los reporteros del periódico La Prensa dijo que no hacía más de 15 minutos la había visto. La policía llevaba un año tras la pista de un descuartizador de menores, pues en diversos terrenos baldíos de la colonia Roma aparecían restos de pequeñitos descuartizados. Con el hallazgo de aquel día 8 de abril, conocieron a la verdadera responsable de tales atrocidades. Pasaron 3 días para que el detective Acosta pudiera detener a la ogresa en la calle de Bélgica en la colonia Buenos Aires, cuando acompañada de El Beto, su amante, emprendía la huida con destino a Veracruz. El día 12 de abril de 1941, México se estremecería con los titulares del periódico, pues en la primera plana se leía: la destazadora de niños aprendida, horripilante relato de un muchachillo
sobre las actividades de esta mujer y sus chacales. Aquel joven sentenció su relato diciendo: efectivamente, llevaba mucho tiempo ejerciendo de trituradora de angelitos. Páginas más adelante se dieron a conocer los detalles de la detención, cerrando con una sentencia que resume el momento de horror que vivió todo el país al enterarse de las atrocidades sufridas por al menos un centenar de inocentes. Jamás el Dante soñó escribir páginas tan negras como las de esta embaucadora, la ogresa de la colonia Roma. La cobertura mediática que siguió a la trituradora de angelitos dejó conmocionado a todo el país. El periódico La Prensa recogió 2 declaraciones realizadas por la psicópata veracruzana. Efectivamente, atendí muchas veces a mujeres que llegaban a mi casa. Las atendí de las fuertes hemorragias que tenían, algunas provocadas por golpes y la mayoría de ellas por serios trastornos ocasionados por haber ingerido sustancias especiales para lograr el aborto. Me encargaba de las personas que requerían mis servicios, y una vez que concluía mis trabajos de obstetricia, arrojaba los fetos al WC. Esas fueron las palabras que pretendió usar en su defensa la trituradora de angelitos, quien también aseguró que la labor que realizaba tenía un propósito: ayudar a mujeres que necesitaban abortar por razones tan diversas como siniestras. Ella recordó que muchos niños nacían muertos. Una mujer me dijo que había soñado que su hijo iba a nacer muy feo, que por favor le hiciera una operación para arrojarlo. En efecto, aquella criatura era un monstruo. Tenía cara de animal, en lugar de ojos cuencas espantosas, y en la cabeza una especie de cucurucho. A la hora de nacer el niño no lloraba sino bufaba. Le pedí al señor Roberto que lo arrojara al canal. Él le amarró un alambre al cuello. La infanticida fue trasladada a prisión en medio de un clima de descontento social que sería avivado por el paso de esta mujer en el reclusorio. Debido a la ley de los presos que dicta la muerte por linchamiento a los infanticidas, esta mujer permaneció separada de la población general. Durante su encarcelamiento se comportaba como una niña, se tiraba al piso, lloraba todo el día y fingía batallar con seres que la atacaban. Sus abogados defensores hicieron la amenaza de dar a conocer la lista de su clientela al público si se dictaba una sentencia desfavorable en contra de la ogresa, dado que aquella lista incluía figuras políticas así como de alta clase en México. Desde el 26 de abril, día en que oficialmente entró en la penitenciaría, hasta el 10 de mayo, una mano negra actuó en el caso desapareciendo el cuerpo del delito. Los abogados defensores se valieron de huecos legales para exigir la presentación de la evidencia que ya no existía. Un oficio con fecha del 1 de mayo señalaba que el juez tercero de la primera sala de lo penal se declaraba incompetente para seguir llevando el caso. 9 días después, se fijó una fianza equivalente a $60,000 actuales, misma que se fijaba en contra de la trituradora de angelitos por los delitos de asociación delictuosa, aborto, violación a las leyes de inhumación y responsabilidad clínica y médica. Adjunto en el expediente, en un trozo de papel bond, escrito con tinta sepia el 26 de abril, día en que la mujer ingresó a prisión, se lee: puede quedarse la niña de la reclusa Felicita Sánchez para remitirla al kinder el lunes siguiente. De su tercer hija no se supo más. El descontento social y mediático era tremendo. Desafortunadamente para la justicia en este caso, al mismo tiempo se desactivó una célula de espías nazis que operaban con radiotransmisores desde la misma colonia Roma. Sin embargo, el periódico La Prensa reclamó: la descuartizadora saldrá en libertad. La madrugada del 16 de junio,
La ogresa despertó y dijo a su amante que iría a la cocina a escribir unas cartas. Fueron 3 las que escribió. La primera, un reclamo a su primer abogado defensor sobre la disputa del traspaso de la quebrada. La segunda, a su abogado en turno, a quien reiteró su confianza y pidió continuar a su venganza legal en contra del primero. La tercera, para su amante, donde daba datos e instrucciones sobre el caso. No hubo palabras de afecto, mucho menos mención de sus pequeñas. Tomó un frasco de Nembutal y puso fin a su vida. El reportero del periódico La Prensa, encargado de cubrir la noticia, escribió: la esperaban los angelitos a los que no dejó nacer. La habían rodeado alegres, visiblemente alegres. Si quieren conocer más sobre este caso, les recomendamos el blog escrito con sangre1.blogspot. Los libros Monstruos entre nosotros del escritor Carlos Manuel Cruz Mesa, la recopilación de la nota roja de los 40 de Editorial Diana, trabajo de la periodista y escritora Ana Luisa Luna, Sin Clemencia, los crímenes que conmocionaron a México, de Norma Lazo, y el podcast de Frecuencia Cero, Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. El año va bien, pensaba, mientras estaba sentado en una de las sillas de la comandancia escuchando La Máscara del Ángel, esa novela que pasan todos los miércoles en el Canal 4, pero no le estaba prestando mucha atención. Se acercaba septiembre y con ello la feria del pueblo. Como policía no tengo muchos días libres. Desde el inicio del año solicité mi periodo de descanso para que cayera en aquellas fechas. Hacía tiempo que no iba a la feria, pero esto no era lo que llamaba mi atención. Desde hacía un tiempo, había escuchado a mis compañeros hablar acerca de un lugar llamado el Guadalajara de Noche. Un burdel en el que puedes cumplir todos tus deseos. La prostitución es algo ilegal acá en Guadalajara, pero al parecer a los policías se les da servicio gratis con tal de no abrir la boca. A ojos de la ley, aquel lugar es un bar, y si me gusta, pues un bar será. Las dueñas del lugar, conocidas como las Poquianchis, habían prometido servicios especiales y descuentos. Mucha gente de toda la República vine a San Francisco del Rincón por aquello de la feria. Mi mente seguía jugueteando de forma lasciva con todas las cosas que pensaba podría ser, cuando por la puerta de la comandancia entró una jovencita de no más de 20 años, sucia y flaca casi hasta los huesos. Caminaba con dificultad. Tambaleándose alcanzó a llegar hasta donde se encontraba la señora Antonia, que como siempre se encontraba atenta a la televisión viendo sus novelas en vez de prestar atención a la gente que requería sus servicios. La chica comenzó a hablar. Me llamo Catalina Ortega. Vengo del Guadalajara de Noche. En ese momento, comenzó a narrarnos la historia de su estancia en aquel prostíbulo. Después de escuchar aquello, procedimos a verificar la historia. Nos dirigimos al burdel y nos encontramos con cosas peores de lo que habíamos escuchado. Las chicas rescatadas contaron que a las nuevas las desnudaban y eran violadas por hombres contratados por las Poquianchis para enseñarles un nuevo oficio. Una vez terminado el adiestramiento, eran bañadas con agua helada y puestas a trabajar esa misma noche. La mayoría tenían entre 12 y 14 años. Su única comida eran 5 tortillas duras y un plato de frijol al día. Cuando alguna de ellas cumplía 25, era considerada vieja. Entonces, el verdugo las encerraba sin darles de comer ni beber por varios días, entrando constantemente solo para torturarlas. Su herramienta, una tabla de madera en cuyo extremo había un clavo. Cuando se encontraban lo suficientemente agotadas como para no oponer resistencia, eran enterradas vivas. Si alguna chica popular entre los hombres resultaba embarazada, se le practicaba un aborto para que pudiera seguir dando ingresos al burdel. Pero no solo las Poquianchis o el verdugo eran los únicos demonios. Un grupo de prostitutas terminaron siendo celadoras y castigadoras de las demás a cambio del respeto a su vida. Entre ellas destacaba Esther Muñoz, la picochulo, que disfrutaba de asesinar a palos a las que se ponían difíciles, destrozándoles el rostro y el cráneo. Luego de varios meses de proceso e interrogatorios,
Delfina, María de Jesús y María Luisa González, las Poquianchis, fueron acusadas de leucinio, secuestro y homicidio calificado, recibiendo la pena máxima de 40 años en prisión. Nacidas en el seno de una familia disfuncional, hijas de un padre alguacil y violento, Delfina, María de Jesús, Carmen y Eva Torres Valenzuela, oriundas de El Salto, Jalisco, pasaron a la historia de México con el apellido González Valenzuela y el sobrenombre de Las Poquianchis. Regentaron el Guadalajara de noche, prostíbulo, y fueron dueñas del rancho San Ángel, epicentro de tortura y muerte. Su número oficial de víctimas confirmadas es 90, aunque se estima que llegó a rebasar los 150. Isidoro Torres y Bernardina Valenzuela, el primero, un alguacil violento y prepotente, que ya desde muy pequeñas obligó a las hermanas a presenciar los ajusticiamientos de presos. La madre, una fanática religiosa. El padre maltrató física y psicológicamente a la señora Bernardina y a sus hijas, al punto que su hija Carmen huiría en su adolescencia de casa, acompañada de su pareja en turno, de apellido Jasso. Al ser hallada por su padre fue golpeada brutalmente, encarcelada y se mantuvo en prisión por 14 meses, ya que esa misma noche su padre asesinó a tiros por la espalda a un hacendado y presunto criminal de nombre Félix Ornelas. Esa misma noche, el alguacil se convertiría en prófugo de la justicia, y desde entonces la familia se vio obligada a cambiar su apellido por González para evitar represalias y huir del pueblo. Para 1938, Carmen conoce a un hombre, vividor y criminal de poca monta, al que apodaban El Gato. Con él abre un bar llamado El Salto. El negocio duró poco, pues este hombre malgastó todas las ganancias obtenidas. Así es que Carmen vuelve con sus hermanas, quienes reciben a la muerte de sus padres una herencia, misma que servirá para abrir el Guadalajara de noche. El modus operandi de las Poquianchis consistía en establecer contacto con las autoridades en turno para hacer intercambio de permisos y favores por servicios sexuales. Por medio de una red de cómplices reclutaban a base de engaños a mujeres de entre 12 y 15 años para traficar con ellas, prostituirlas y al término de lo que ellas juzgaban como vida útil de las mismas, matarlas. Las hermanas crearon un ejército que se encargaba de robar o reclutar con engaños a las niñas que serían prostituidas. Cuando las mujeres llegaban a la edad de 25 años, pasaban al cuarto de torturas de El Verdugo. Salvador Estrada Bocanegra se encargaba de torturar, mutilar, quemar y enterrar vivas a las mujeres que a ojos de las hermanas ya no servían. A la lista de cómplices se suman Francisco Camarena y Enrique Rodríguez, quienes se encargaban de robar y transportar a las menores. Finalmente, el exmilitar Hermenegildo Zúñiga, capitán Águila Negra, quien era el encargado de velar por el orden y la protección de los negocios de las hermanas. Dentro de la organización criminal también hubo un número reducido de jóvenes que ganaron la confianza y el favor de las hermanas y se convirtieron en verdugo de otras muchachas que por cualquier actitud negativa eran sometidas a brutales torturas, llegando incluso a matarlas, desfigurándoles el rostro con una tabla de madera. En el rancho San Ángel vivían en 3 cuartos todas las mujeres que eran reclutadas para participar del negocio que duraría más de una década. Es precisamente en esta localidad donde la joven Catalina Ortega logra escapar y llega a la comisaría de la ciudad de León, Guanajuato. Ahí relata los horrores que vivían las víctimas de la organización criminal de las Poquianchis. Fue en 1964 que el testimonio de la joven Ortega llevó a las autoridades al rancho San Ángel en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Después, a centrar su atención en el burdel, el Guadalajara de noche. Se recuperaron 91 cuerpos en diversos estados de descomposición y se logró identificar los múltiples métodos de asesinato que utilizaron contra cada una de las víctimas. Cuando las hermanas fueron apresadas, la condena, debido a las leyes del país, no fue mayor a 40 años.
Fue por los delitos de asociación delictuosa, secuestro, tráfico de menores, tráfico de influencias y homicidio calificado. Todas las hermanas fallecieron en prisión excepto María de Jesús. Sin embargo, el siniestro negocio cambió la historia criminal de América Latina y conmocionó a la nación. Hay quienes señalan que las hermanas también participaron de rituales satánicos desde principios de los años 60, aunque esto no se ha podido probar de forma definitiva. El caso de las Poquianchis causó un impacto profundo en todo México. Si quieren saber más sobre el sombrío legado de las hermanas González Valenzuela, les recomendamos el libro Las Muertas, novela histórica escrita por Jorge Ibargüengoitia, o bien la película de 1972, Las Poquianchis, del director Felipe Casals. Hay crímenes que son silenciosos y pueden pasar desapercibidos incluso delante de los investigadores. Entre estos crímenes se encuentran aquellos en los que el veneno es el arma homicida. Esta es una forma tan cruel y cobarde de matar que en el Código Penal el homicidio por envenenamiento tiene una sola pena posible: perpetua. María de las Mercedes Bernardina Boya Aponte sabía a lo que se arriesgaba. Estaba casada con un abogado, quien le dio el apodo con el que más tarde se haría famosa: Gilla. Gilla Murano nació un 20 de mayo hace ya 88 años. Alta, rubia y buena nadadora. Así es como la recuerdan sus vecinos en el barrio de Montserrat. Hija de un militar, se jactaba de tener buenos contactos e información, que durante los años 70 y en medio de una brutal dictadura, para muchos valían más que el dinero. Gilla se mostraba como una persona culta y adinerada, aunque carecía de educación y tenía muchos problemas económicos, ya que gastaba dinero que no tenía para comprar joyas y prendas importadas. El 24 de marzo de 1979, Carmen Zulema del Giorgio de Venturini, prima de Gilla, comenzó a sentir náuseas y un profundo malestar. Angustiada, se arrastró hacia el pasillo del edificio, pero el dolor pudo más y cayó por las escaleras. Días más tarde, el portero declararía que mientras Carmen agonizaba al pie de la escalera, la señora Murano se lamentó en voz alta: «Dios mío, es la tercera amiga que se me muere en poco tiempo». Los médicos dictaminaron paro cardíaco. En los días siguientes, la hija de Carmen, Diana María Venturini, intentaba poner en orden las pertenencias de su madre y se percató de que entre sus pertenencias faltaba un pagaré por un valor de 20 millones de los entonces pesos ley. La deudora era su prima, Gilla, y en el día que la señora Venturini murió, llegó a visitarla con un paquete de galletas y de la manera más natural le había pedido una copia de las llaves del departamento al portero, justificando su intromisión con un «necesito su libretita para avisar a los parientes», lo cual nunca ocurrió. Había entrado en la vivienda de la mujer y luego había salido rápidamente con unos papeles y un frasquito en la mano. Aunque el certificado de defunción de Carmen indicaba un paro cardíaco, su hija se presentó días después en la comisaría para denunciar la desaparición del pagaré, que le acreditaría un pago a su madre el día 27 de marzo. La denuncia logró que la carátula del caso fuera cambiada de muerte natural a muerte dudosa. La operación de autopsia fue concluyente: envenenamiento con cianuro. La investigación continuó cuando se supo que otras dos mujeres, Nilda y Lelia, a quienes Gilla debía dinero, habían muerto en circunstancias similares. Ambas eran amigas y acreedoras de Gilla Murano, por lo que se ordenó la exhumación de los cadáveres y las respectivas autopsias. El informe médico fue el mismo: restos de cianuro. Aunque Gilla se presentaba como una persona adinerada, su situación era todo lo contrario. Compartía su deprimente vivienda de 2 habitaciones llenas de muebles viejos y paredes húmedas con su marido. Sus amigas, a manera de chiste, solían criticar a Gilla en su ausencia y a razón de sus excesivos gastos. Pero Gilla, con su poder de convencimiento, logró engañar a cada una de ellas, haciéndoles creer que tenía la fórmula secreta para incrementar los intereses de manera rápida y ventajosa, mucho más de lo que un simple banco podía ofrecer. Así consiguió que 3 de sus amigas más íntimas pusieran todo su dinero en sus manos. Ahora Gilla Murano era la inversora de sus allegadas,
que habían quitado todos sus ahorros del banco para confiárselo a cambio de pagarés. El sábado 10 de febrero de 1979, Nilda Gamba comenzó a sentir dolores agudos en el estómago y náuseas. El médico la atendió por intoxicación y ella recordó haber tomado el té con Gilla Murano esa misma tarde. Gilla se ofreció a cuidarla. Por la noche, empeorando, entró en estado de coma y falleció la madrugada del domingo. Gilla buscó al doctor Denner, el primero que atendió a Nilda, con el fin de que firmara el certificado de defunción. El médico se negó alegando que no había sido el último en atenderla. Ante tal inconveniente, Gilla se dirigió al médico de la cochería, quien sí aceptó el trámite a cambio de una propina. La causa de muerte, según el certificado, fue paro cardíaco no traumático, fórmula que evitaba la autopsia. Días más tarde, cuando debía devolver el dinero a Leila Formizano, Gilla fue a su casa a tomar el té y a tranquilizarla. Según ella, convinieron en encontrarse esa misma noche para asistir al teatro. Cuando Gilla y otras personas fueron a buscarla, nadie contestaba. El 22 de febrero, los vecinos del edificio denunciaron a la policía que del departamento ocupado por Lelia salía un olor penetrante y que nadie contestaba el timbre. Al forzar la puerta, encontraron el cadáver sentado frente a la televisión. A su lado, restos de galletas y una taza con un poco de té. También en este caso, el médico de la funeraria extendió el certificado de muerte. Infarto de miocardio no traumático. El 27 de abril de 1979, una comisión de la Policía Federal llegó al departamento de la calle México. Gilla atendió amablemente como siempre lo había hecho. Sabía que iban a llevarla presa. Solo pidió unos minutos para arreglarse y buscar un abrigo, lo que le permitió el comisario a cargo del operativo. Ella, cabe aclararlo, siempre se declaró inocente, aunque no le creyeron. Ese mismo día se conocía la historia policial de la envenenadora de Montserrat, lo que se transformaría casi en un mito. En 1980 fue encontrada desmayada cuando estaba alojada en la cárcel de Ezeiza. Fue llevada inmediatamente al hospital, donde se le extirpó un tumor cerebral. Ya recuperada, recibió una noticia mientras corría el año 1982. El juez de sentencia, Ángel Mercado, la declaró inocente y ordenó su inmediata libertad. Por entonces, el sistema judicial era escrito, no había juicios orales, por lo que la causa seguía su curso con apelaciones y presentaciones que se manejaban en el más profundo hermetismo. A mediados de 1985, en pleno juicio a los generales de la Junta Militar que había gobernado Argentina entre 1976 y 1982, Gilla había sido casi olvidada, hasta que fue condenada. Ella insistía en que era inocente. «Nunca invité a nadie a comer», fueron sus palabras. Por reducción de la condena y la famosa ley del 2 por 1, que estableció que las personas detenidas preventivamente tenían el derecho a compensar la demora del Estado en llevarlas a juicio, computando doble el tiempo que permanecieron detenidos sin condena, salió de prisión después de 16 años. Se supo que a los jueces que intervinieron en su puesta en libertad les había enviado, como señal de agradecimiento, una caja de bombones. No se sabe si alguien los probó. Su marido había muerto, y su hijo Martín escribió un libro difamándola. Pero aún habría un capítulo más en la historia de Gilla Murano. Se casó por tercera vez y se fue a vivir con él y con la hija de su nuevo marido, quien en 2008 la echó de la casa acusándola de querer envenenarla. Ese mismo año fue invitada al programa de Mirta Legrand a almorzar, teniendo mucha repercusión, ya que como obsequio, Gilla le dio una bandeja de masitas de confitería a Mirta frente a las cámaras. No como porque engordan, se excusó Marta, aunque después de dudarlo durante todo el programa, probó una de ellas y no le sucedió nada. La situación se llevó a cabo en un marco de humor, aunque Gilla, de nuevo, insistió con su inocencia. A Gilla Murano se la recuerda con una especie de cariño y es motivo de bromas en determinadas conversaciones. Su imagen de abuela bromista y sencilla continúa confundiendo a la población, que frecuentemente fantasea con su inocencia. Ese día, Gilla contó de todo. Dijo que tuvo más de 100 amantes, que entre ellos había un exministro y un sindicalista muy importante. Insistió en su inocencia diciendo: «Estuve presa 13 años y nadie se imagina lo que sufrí por algo que nunca hice. Soy inocente
y nunca maté ni envenené a nadie. Pero muchos dicen que soy una asesina célebre. Me río de eso. Como máximo, fui usurera. Y ella murió en 2014, en un geriátrico. Su final fue anónimo. No recordaba quién era y no reconocía a nadie. Su hijo, Martín Murano, que en un libro la llama asesina perversa, ni siquiera sabe la fecha de su muerte, de qué murió o dónde está enterrada. Buenos días, Ciudad de México. Nicolás Rodríguez, como todas las semanas, con las noticias más frecuentes. El tráfico, lo normal, a tope. Pero la noticia del día es sobre un caníbal. El caníbal de la Guerrero. Autoridades nos informan que un hombre con apellido Cepeda, que reside en la calle del Sol número 76, ha sido acusado por secuestrar, mutilar y devorar a sus víctimas. Mujeres mayores de 20 años. Esto ha salido a la luz, pues los familiares de una de sus víctimas, quien por respeto a la familia mantendremos en el anonimato, han reportado su desaparición después de visitar a dicho hombre. Al entrar las autoridades a su domicilio, se han encontrado con un sartén con carne humana, una cabeza dentro del refrigerador y en el armario, un tórax y miembros de más de una víctima. Al tratar de detener al presunto sospechoso, este se ha lanzado por la ventana y ha sufrido un traumatismo severo. Me llega información de último minuto. En estos instantes está siendo trasladado a prisión, después de recuperar la conciencia y confesar que él enamoraba con flores, chocolates y poemas a sus víctimas para atraerlas y después atacarlas, y así comérselas. Estén pendientes sobre la cobertura de los hechos. Ella era una dependiente diligente, una madre amorosa y responsable. Cuando la familia de Alejandra González Garavito resintió su injustificada ausencia, todas las sospechas se centraron en su entonces pareja, un supuesto escritor, dramaturgo y poeta de nombre José Luis Calva Cepeda. La madre de la víctima comenzó una búsqueda implacable al lado de su familia, que llevaría al descubrimiento del macabro departamento del caníbal de la Guerrero. Cuando la policía entró en el departamento del sospechoso, en la sartén encontraron restos de carne humana cocinada y aderezada con limón, el tronco de la víctima y en un armario el resto de los miembros. Fue un 8 de octubre del 2007 cuando José Luis Calva Cepeda negó haber consumido los restos humanos de su pareja. Sin embargo, jamás negó el asesinato. La investigación y su impacto mediático resolvieron casi de inmediato otros 2 casos de feminicidio con un móvil similar. De carácter extrovertido y con un pasado tortuoso marcado por la violencia familiar y el rechazo de su madre, el caníbal de la Guerrero dedicó parte de su vida a escribir poesía, novelas, cuentos y obras de teatro, cuyo elemento central era la muerte y la oscuridad. Fanático confeso del personaje ficticio Hannibal Lecter, también era un habitual en centros nocturnos de ambiente, donde conoció al que posteriormente se declaró su pareja y cómplice en el desmembramiento y desaparición de la que al parecer fuera su segunda víctima, pues ya antes de esta exnovia había asesinado y descuartizado a una sexoservidora. Desde el momento en el que los servicios de la Cruz Roja Mexicana lo transportaron al hospital de Joco, al sur de la Ciudad de México, por una conmoción cerebral resultado de su fallido intento por escapar, el foco mediático no se apartó del que sería el antropófago más famoso de la historia criminal de México. Fue precisamente desde el hospital donde comenzó a revelar su método de seducción y acercamiento con sus víctimas. Conquistarlas a través de la poesía para entablar relaciones con ellas. Sin embargo, su carácter violento y su adicción al alcohol, a las drogas, no tardaba en hacer mella en las parejas. Era entonces cuando Calva Cepeda las mataba, descuartizaba y las comía. Este último hecho siempre fue negado por el asesino, como ya mencionamos, pero las averiguaciones probaron lo contrario.
El día 16 de octubre de 2007, cuando declaró ante la Fiscalía del Distrito Federal, negó rotundamente las acusaciones de antropofagia. Sin embargo, la evidencia hallada en su contra dentro de su apartamento hizo que el cargo se mantuviera y fuera sentenciado a cadena perpetua. Casi al término del año, el 11 de diciembre, fue hallado en su celda, en donde dejó su último trabajo escrito titulado Instinto Caníbal, una novela cuyos derechos trató de explotar su abogado defensor. El personaje principal era un caníbal poeta, cuyo final sería el suicidio al no encontrar consuelo ante el constante rechazo de su figura materna. Curiosamente, fue así que llegó a su fin la vida de José Luis Calva Cepeda. Hay quienes sospechan que su muerte no fue consecuencia del suicidio por estrangulamiento, pues aseguran que al momento de pasar por los servicios forenses, el caníbal poeta presentaba marcas de violación y tortura. Tras su muerte comenzó el mito que sigue muy vivo en los habitantes de la capital de México, sobre un hombre que mezcló la literatura con el asesinato y la antropofagia. Si desean conocer más del caso, les recomendamos el documento periodístico producido por Televisión Azteca y presentado por la periodista Atala Sarmiento, La historia detrás del mito del caníbal de la Guerrero. Nuestro tiempo juntos está llegando a su final. Les agradecemos su compañía por este recorrido a los archivos de la Habitación del Pánico. Recuerden que este proyecto de la familia de Historias para no dormir estará disponible durante la primera semana de marzo, al término de la primera temporada de su podcast Historias para no dormir. Les recordamos que pueden enviarnos sus historias, sugerencias o dudas a nuestros espacios en redes sociales, en Facebook, Podcast para no dormir, en Twitter, H para no dormir, en Reddit, H para no dormir podcast, en donde sigue abierto nuestro concurso de historia larga, o bien en nuestra página web, istparanodormir.wixsite.com/podcast para no dormir. Esto es HIST para no dormir.wixsite.com/podcast para no dormir. Además, pueden hacernos llegar sus historias a nuestro correo electrónico istparanodormir@gmail.com. Sin duda hoy ha sido un siniestro viaje al lado más oscuro de la humanidad. Sin embargo, son más los seres humanos que llevan al máximo su potencial para hacer el bien. Uno de ellos es nuestro amigo Iván Nava, a quien encuentran en Twitter e Instagram como Iván Nava MX y en Facebook como Iván Nava. Él destina su tiempo y recursos a rescatar perros y gatos abandonados y maltratados, para reubicarlos con familias amorosas. Cualquier contribución y difusión de su trabajo es crucial para compartir y fomentar la verdadera naturaleza de solidaridad del ser humano. Desde Historias para no dormir, hacemos patente nuestra admiración por él. Nuestro amigo Adrián Zambrano nos invita a escuchar sus audionovelas de terror cósmico, nihilismo y humor negro en su maravilloso podcast, Valle del Cielo Gris, mismo que pueden descargar gratuitamente en iTunes, iVoox, Google Podcast, Spotify y cualquier otro proveedor de podcast. Además, les pedimos suscribirse, calificar con 5 estrellas y dejarles sus comentarios. Esto ayuda mucho a nuestros proyectos para seguirles trayendo audionovelas de calidad con contenido de entretenimiento paranormal. No olviden visitar cielogris.com y su espacio en redes sociales y YouTube como Valle del Cielo Gris. Finalmente, les recordamos que durante el mes de noviembre, en nuestro espacio en Reddit, H para no dormir podcast, sigue abierta la convocatoria para nuestro primer concurso de historias largas, es decir, 1200 palabras en adelante. Los requisitos para participar son enviar un cuento de terror con esa extensión mínima. Debe ser original
y no estar publicado o producido previamente. El premio al primer lugar será una tarjeta de Amazon con valor de $50. El segundo lugar, una de $20. El tercero, un regalo sorpresa. Todas las historias están protegidas bajo nuestra licencia Creative Commons. El crédito y los derechos de la obra son siempre de su autor. Estas historias también serán producidas y presentadas en el podcast con el reconocimiento al lugar que hayan ganado. Desde los estudios en el Callejón del Aguacate le enviamos un fuerte abrazo y saludo a nuestro amigo It's Me Eduardo, a quien queremos hacer saber que tomamos muy en cuenta sus extraordinarias observaciones y sugerencias. A Julio Rodríguez, ganador de la dinámica del micrófono abierto del episodio 5, y a nuestro queridísimo Javier Rodríguez, con motivo de su cumpleaños, le enviamos hasta Guadalajara un caluroso abrazo, deseándole siempre todo lo mejor. Sin más que agregar, les agradecemos su preferencia. Recuerden que nos escuchamos la próxima semana, el día sábado, en punto de las 9 de la noche. Historias para no dormir es una producción de José Setune, Rocío Toral, Nicolás Rodríguez, Antonio Aguirre, Jorge Ortega, Laura Rodríguez, bajo una licencia Creative Commons 4.0. Algunos derechos reservados.